Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Yo soy Ricardo Corea. Yo soy Eduardo Umaña. Y estamos aquí en la prueba piloto, que sería el número 0. Sí. El número 0 de Opiniones Cuestionables. Lo grabamos hace un par de meses, cuando la administración Bukele tenía algo así como un mes, creo yo, de haberse sentado en la silla. Y básicamente estábamos hablando, se trató ese episodio de cómo se había manejado, o se estaba manejando y se está manejando todavía las redes sociales y el nuevo gobierno, especialmente Twitter, que fue como la gran innovación inmediata de ese primer gobierno. Por eso le apodamos política en tiempos de Twitter a este capítulo. A ese primer capítulo en el que no tenemos idea de nada. O sea, ahorita no tenemos idea de nada, y en ese momento teníamos todavía menos ideas de las cosas. Cuando escuchen el capítulo 1 quizás se van a dar cuenta que no han cambiado mucho las cosas, pero al menos creo que en los siguientes capítulos tenemos más rumbo que en este. Un poquito más. Estamos sí, como realmente está acostumbrándonos a los micrófonos. Sí. Y a hablar. Y realmente estábamos en la emoción de el cambio de gobierno, que parte fue un empujón para decir intentemos hacer el podcast. De esto están hablando todos, intentemos subirnos un poco a esa ola. Si se fijan, son opiniones que eran en ese momento todavía eran válidas, algunas ya ahorita ya no son tan válidas, pero ubíquense en que estábamos en un mes de gobierno. Creo que no nos burlamos, sino hacemos comentarios sobre las burlas que suscitó aquel de se le ordena, los despidos masivos. El tiempo hoy en día, o en Twitter, ¿verdad? Porque fue hace un par de meses, ¿verdad? Y ya parece que fue hace un montón, ¿verdad? Sí, ya nadie se acuerda del se le ordena, pero en ese momento sí estaba como en boga, así que lo tocamos. Los despidos de familiares del FMLN, los despidos vía Twitter, cómo funciona este medio de comunicación, un poco en relación con cómo funcionaba en la televisión. Creo que nos cuestionábamos un poco sobre: ¿es más legítimo dar información oficial desde la televisión que hacerlo desde Twitter? Ajá. ¿Es o no es más legítimo? ¿Qué pasa ahí? Creo que por ahí un poco iba la conversación. ¿Qué hacer o cómo enfrentar esa tendencia mundial? ¿Cómo deberíamos de criticar y de comprender qué es lo que está pasando? A mucha gente le ofendía porque sentía que Twitter no era un medio tan formal, pero me parece que, y ahí lo digo, creo yo, pues que es lo mismo que el anuncio por la tele o por Twitter, digamos. Sí. Y al final es un medio de comunicación. Cabal, yo creo que con lo que ha pasado puedes cuestionar si es seguro el medio, que en ese momento, antes de los hackeos, entre comillas, ¿verdad? También, todo eso ha pasado después. Ajá, cabal, que no lo planteamos en su momento. Claro. No nos imaginábamos que podía pasar, ¿verdad? Pero sí. Eso quizás vale la pena, así como quizás un update de ese tema que discutimos. Es eso, que también lo que habría que haber cuestionado o discutido es la seguridad que hay en Twitter, o la que no hay, ¿verdad? Sí, yo creo que si volvemos a retomar ese tema en algún futuro, ya hay otro montón de elementos que en este primer episodio o episodio 0 no tomamos en cuenta, porque también están las hordas de troles que atacan a diestra y siniestra, y a veces de una forma bien desagradable a quienes no están de acuerdo. Ahí hay otro montón de cosas que podríamos abordar en el futuro cuando ya tengamos más experiencia en el micrófono. Ajá. Y también al final pues nos animamos a publicarlo, ¿no? Nos animamos a publicar la prueba, porque pues quizás para que tengan un contexto, o para que tengan contexto todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? De comenzar desde el inicio, realmente mostrarles desde el inicio y que nos acompañen, así como... Sí, y vale la pena decirlo, recalcar que, o sea, nos estamos animando a compartir la prueba porque nosotros mismos estábamos conscientes de que quizás no la íbamos a publicar. En realidad es prueba para nosotros, porque... Quizás esa es la mentira que nos hicimos para estar tranquilos opinando. Creo que así se comienzan todos los grandes proyectos, dándote paja vos solo. Así es, no, esto es lo más vergón que vas a escuchar en tu vida. Lo escuchas ahorita y no sirve. Y antes de que disfruten de este capítulo y les cambie la vida para siempre,
pedirles que ignoren el capítulo donde introducimos el podcast, ¿verdad? Porque dijimos que no íbamos a hablar de coyuntura política y el capítulo 0 comienza hablando de coyuntura política. Esa es otra cosa que tiene que aprender de ese podcast. Nos contradecimos a veces en el mismo capítulo, a veces en el siguiente capítulo. No somos tan constantes como quisiéramos en algunas cosas. Es que así es la vida. Sí, así. Ya vamos a empezar con... Uno cambia. Esa actitud de Maestro cuando está chupando. No, es que yo te voy a explicar, así es la vida. No has llegado donde asustan. Todavía no has llegado donde asustan. Vos estás bien cipote todavía, no has vivido. Y creo que sin más preámbulos, los dejamos con el episodio 0, política en tiempos de Twitter. Este es el podcast de VoxBox. No sabemos qué puta va a pasar con esto, si va a funcionar o si alguien lo va a escuchar, o pero si va a acabar, o si va a ser escuchado, cabrón. Si alguna vez va a llegar a alguna plataforma, pero no tenemos nombre. No tenemos una idea muy clara de cómo hacer podcast, pero creo que nadie que empiece a hacer un podcast tiene una idea muy clara. Así es, yo creo que el camino, lo chido que va a ser el camino después, si llegamos a publicarlo, 50 capítulos adentro, ¿verdad? De este programa. Y vamos a escuchar nos vamos a escuchar el primero, va a ser chistoso, ¿verdad? Sí, o capaz el primero queda como el capítulo perdido, ¿verdad? Ojalá. Puta, porque sería bien triste que este fuera el mejor capítulo. Así es, pero que como no importa nada. Bueno, entonces empezamos con este podcast sin nombre. Yo soy Ricardo Corea, soy redactor, editor y no sé, community de todo lo que caiga de la revista VoxBox. Y estamos con Eduardo, que también está trabajando con nosotros ya. No sé si justamente justo ahorita es un buen momento para revelar que yo soy el pasante. Sí. La verdad la tenemos con vales de Burger King. Cabal. Mierda, sí, con Iconocombos. Justamente ese es un pequeño paso. Pero te estamos dando la oportunidad de aprender y desarrollarte. Sí, así es. Estoy ganándome mi derecho de piso y me siento muy agradecido. De aquí a unos 5 años ya vas a poder, no sé, conseguir un salario. Así es, y ojalá tenga una oportunidad de lograr encontrar mi camino hacia la radio. Porque mis sueños... Yo siempre quise hacer radio en la Universidad Don Bosco. Cuando estudié ahí, yo hice radio casi como, no sé, como un año. En la Universidad de la Radio, ¿okay? En la Universidad Don Bosco. Ajá. Ellos tienen una radio. ¿Tienen radio ellos? ¿Una radio? Sí, ellos tienen una radio. Yo no estudiaba nada de comunicaciones, estudiaba un técnico en sistemas. Pero me gustaba la radio, entonces me metí, fui a preguntar y me dijeron, sí, venite, vale, verga. Entonces me dejaban ahí un pequeño turno como de 1 o 2 horas, una radio que nadie escuchaba, solo escuchaba la señora de la... Pero está pública, está sí, lo que pasa es que es AM. Esa era la frecuencia que tenía la femenina originalmente, la 1100 AM. Entonces la dueña de la femenina se las donó a la universidad para hacer práctica. Entonces si se encuentra también está en línea, pero puta, nadie la escucha. Ni mi mamá la escucha, la escuchó creo que una vez, la primera vez. Yo no sé qué pasará con la de la UCA, por ejemplo, pero me da la impresión de la UCA o la de la UFG, ¿verdad? Pero la de la UFG es fuerte. Sí, cabal, es más fuerte que la de la UCA, porque la de la UCA no se deja de sentir como una radio universitaria. Cabal. La UCA ya es un negocio, la de la Gavidia ya es un negocio. Es que ni te das cuenta que es universitaria. Ajá, sí, no parece. Tiene patrocinadores fuertes y todo. Sí, cabal, y la UCA hasta hace poco comencé a escuchar que tenían anuncios, entonces... Allá sí no había anuncios para nada, es que era una cuestión bien local. Sí, así parece, solo en la zona o los alrededores de la universidad. Y con suerte los alrededores. Y en realidad la AM se escucha en todo el país. Eso te decir, corta paradójicamente la AM se ve de menos, pero es más... Pero también se escucha más sucio el audio. Ajá. Por eso la aclaración por la palabra efectiva, ¿verdad? Porque sí llega, ¿verdad? Sí, no llega a todo el país. Pero llega. Hasta mayo, creo que Centroamérica cubre. Entonces creo que es nuestro ganchazo al tratar de alcanzar a Diana Verónica y Tony. A Diana Verónica y Tony. a ser parte, pedimos ser parte humildemente de los analistas de coyuntura. No, se van a cagar de la risa cuando escuchan esta mierda. Yo quiero ser el nuevo Dago. Cabal, o vamos a decir las cosas como son, ¿verdad?
Ajá. Todos tienen... y todo violando un montón de trademarks de marcas, locutores nacionales, ¿verdad? No vale verga, es internet, es libre. Así es, en internet nadie nos fiscaliza. El presidente ya nos abrió las puertas de Twitter. De hecho, de eso queríamos hablar ahora. Justamente, vamos a hablar de eso. Bien orgánico, cómo metimos el tema. Sí, así es. Me gusta. Va, bien al suave. No, lo que pasa es de que estamos a unos días, no sabemos cuándo van a escuchar esto, si alguien lo va a escuchar, pero estamos todavía corriendo con el primer mes del presidente Nayib Bukele como presidente, siendo presidente. Estamos en junio del 2019 todavía. Y se ha abierto un gran debate y un gran apocalipsis en algunos lados sobre cómo está usando el hombre sus redes sociales, específicamente Twitter, para comunicar, para dar órdenes, si lo están escuchando en época reciente a cuando lo estamos haciendo, seguramente ya están hartos también de todo este rollo. Pero creo que el planteamiento del tema de ahorita es ¿qué está pasando con esta forma de hacer política en tiempos de Twitter? Así es. Uh-huh. El punto es bien interesante porque con la toma de posición de Nayib Bukele creo que queda claro de que estamos viviendo lo que los estadounidenses o los gringos vivieron hace 2 años, ¿verdad? 3 años que Trump llegó al gobierno, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que va a ser un año largo, va a ser un mes largo, o sea, con la cobertura que se le está dando a Nayib, con lo que está haciendo básicamente en Twitter, ¿verdad? Porque creo que no está ocupando los medios tradicionales, ¿verdad? ¿O sí? No, para nada. Está apareciendo en medios tradicionales, en noticias y todo, pero no es... Y depende de qué lado estés. O esta es la segunda venida para mal, porque te quedaste, ¿verdad? En el rapto, ¿verdad? Te quedaste, Sí. o te fuiste al paraíso, ¿verdad? Porque depende de qué lado estés, si estás a favor de él, está pasando el mejor momento de la política del país, o si sos detractor de él, este es el apocalipsis y el fin del Salvador, ¿verdad? Sí, como lo han planteado diferentes medios y diferentes periodistas en un montón de notas y un montón de tweets y un montón de contenido. Yo creo que vos y yo coincidimos en que no es ni lo uno ni lo otro. Hay un punto medio entre que es lo peor que le ha pasado a El Salvador desde la guerra o algo así, algo bien apocalíptico, o que realmente es algo bueno porque hay una comunicación más directa que nunca habíamos tenido, especialmente porque veníamos de un periodo con un presidente literalmente ausente de todos lados. Así es. Yo lo que creo es que ¿cómo se llama? El punto aquí es que la idea original, perdón, del podcast era que íbamos a decir francamente nuestra opinión y iba a ser algo quizás hasta bien blanco o negro, ¿verdad? Sí. Pero sí. En este tema yo creo que yo no estoy en ninguno de los extremos porque yo encuentro tanto cosas positivas como negativas en todo lo que está pasando. Es al menos interesante. Sí. Porque no sé si es un síntoma de la época o el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Mira, mi primera idea, la primera idea que yo tuve cuando él comenzó con sus órdenes, tanto a los ministros y a dar información como oficial a través de Twitter, al final, y creo que te lo decía en alguna ocasión, el medio no es el que legitima el mensaje, sino el mensaje legitima el medio. Uh-huh. Antes se usaba la televisión, digamos, para dar las cadenas y dar esta información, pero en realidad la televisión no era porque fuera la televisión, sino porque era el medio más rápido y inmediato, directo de llegar a toda la población. Si te puedes transportar a la época en la que la tele comenzó a hacerse más popular, probablemente la gente está acostumbrada a escuchar a través de la radio o el periódico. Exacto. Los mensajes del presidente. Sí, ahora, seguramente también hubo gente que se quejó de... Yo creo que cuando viene un cambio, una tecnología, iba a decir primero, pero realmente el cambio, a la gente le molesta el cambio. Es que junto al cambio de la tecnología viene un cambio de paradigma, querrás o no, un cambio de mentalidad. Sí, correcto. Y lo que pasa es que no vivimos el cambio con la televisión, y además creo que ningún cambio ha sido tan violento como con lo que ha pasado con Twitter, y no violento porque el presidente lo haya hecho así, sino violento en general. Las redes sociales como que se impusieron de forma más contundente a todo lo demás que había pasado antes. Entonces el punto es
O sea, lo primero que vi fue simplemente estamos cambiando un nuevo medio. Y ya, eso es todo. Sí, yo creo que no debería ser sorpresa para nadie, porque él hizo su campaña desde que era alcalde a través de Twitter. Entonces, sí, que ahora ocupe Twitter no debería ser sorpresa. No es lo tradicional, pero no debería ser sorpresa. Pero ese es mi punto, que el hecho que no sea escándalo, sobre todo los medios. Que el hecho que no sea tan tradicional no lo hace necesariamente algo malo. No lo hace, por ejemplo, a mí no me parece que haya una falta de seriedad de su parte a la hora de comunicar a través de Twitter. Yo no creo que el medio sea el que te dé la seriedad o no de hacerlo. Ahora, y ahí es donde justo entra el problema, y era lo que debatíamos. No sabemos, bueno, al menos vos y yo no sabemos si lo que estamos viendo en Twitter son nada más una comunicación de lo que ya se hizo atrás, o literalmente los ministros se dan cuenta a través de Twitter, igual que todos nosotros, de la orden. Ese para mí es el punto importante, porque viéndolo fuera de que quitaron el nombre del comandante. Del coronel. Del coronel. De mi coronel. Disculpame. No, pero lo quitaron. Eso no estuvo en aquí, allá. Eso fue bien político, la verdad. Fue bueno, pero fue bien político. Entonces, que fuera a través de Twitter, creo que quizás fue el medio adecuado, ¿verdad? Porque es publicidad política para él. Pero hablando de despidos y órdenes que manda a ¿cómo se llama? Ministros y a las personas que están trabajando con él. Uh-huh. Eso organizacionalmente, pues no es la manera correcta de despedir a alguien o de comunicar, ¿verdad? Sí, comunicarlo organizacionalmente, quiero hacer la diferencia. Okay. O sea, si yo soy tu jefe, te voy a despedir, no lo voy a publicar a toda la oficina. O sea, te lo voy a decir a vos. De hecho, ni siquiera le compete a toda la oficina saber si despido a alguien o no, ¿verdad? Sí. Entonces, como el gobierno, quizás sí nos compete a todos de alguna manera saber las reestructuraciones, pero quizás que por ahí ese medio sepa el ministro que va a despedir, a mí me parecería inapropiado, la verdad. Entonces, pero volvemos a lo mismo, porque es inapropiado. Porque yo esperaría que hubiera un proceso administrativo. Exacto. Eso, no solo porque se ocupe Twitter. Ajá. O sea, él podría salir en la televisión diciendo voy a despedir a tal y tal y tal, igual sería inapropiado. No es porque sea Twitter. Así es, exacto, sí, un buen punto. Porque realmente a mí el problema que ocupe Twitter, digo, la situación o el hecho de que ocupe Twitter para mí no es un problema. Okay. Es quizás lo que hay detrás, porque yo quisiera creer que despidió a esa gente y hubo un proceso y lo que pasa es de que interno de comunicar y de investigar que en efecto esas plazas casi que fueron creadas para esas personas, digamos. Sí, ¿verdad? Y que no estaban bien aprovechadas. De hecho, sí. Yo creo que es un secreto a voces, porque, o sea, es lo que han hecho los gobiernos. O sea, los gobiernos han ido, los partidos que han estado en el gobierno han crecido las instituciones de gobierno para beneficiarse de ellos y los suyos. Eso es un secreto a voces que toda la población se echa el rollo, por así decirlo, ¿verdad? Sí, y que nunca se dice, o los medios tradicionales, los reporteros no tradicionales no pueden atacar a la gente porque no tienen pruebas, ¿verdad? Por eso digo que es un secreto a voces. ¿verdad? Porque era más difícil conseguir esas pruebas. Y ahora el presidente te lo está diciendo. Cabal, y nosotros estamos opinando aquí en un podcast y quizás por eso tenemos hablado un poquito de libertad de expresión, podemos ponerlo en la mesa o quizás está equivocado, no sé si eventualmente nos vamos a dar cuenta. Es que eso te iba a decir, porque aparentemente no lo está haciendo como nosotros suponemos que lo hace, porque por ejemplo ya la cagó un par de veces con despedir gente que en realidad no tiene parentesco con los funcionarios que él menciona, por ejemplo con el hermano o hermana, no me acuerdo, de Lorena. Uh-huh. Que nos puede dar una idea a pensar de lo que estoy cuestionando, de que quizás no hay un proceso. No hay un debido proceso. Y lo que tú estás diciendo, quizás por ahí nos estamos dando cuenta todo, ¿verdad? En esas pequeños errores. A través de un tweet, ¿verdad? O sea, no es todo el país nos estamos dando cuenta. Que por un lado, el lado positivo quizás es que la información es bien homogénea en ese aspecto, la transferencia de información es bien homogénea, porque todos nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, al mismo tiempo. Pero yo insisto, creo que debería haber un proceso, la verdad. Esperaríamos que eso es lo que esté pasando. Así es, porque pues no, al final, ¿qué estamos haciendo? Aunque la verdad es que el país nunca ha estado organizado, nunca ha sido un gran fan, el gobierno, el Estado
o la empresa privada y pública de El Salvador nunca ha sido fan de procesos y de respetar procesos, sí, es un mal cultural bien arraigado. Sí. Sí, Yo creo que finalmente Twitter es como ya estábamos leyendo un par de artículos de medios digitales. sí, del Faro y del Faro creo que no. De Faro, de Factum, del país. Del país. Y... O sea, la Jotdown. Cabal. Ese no es de acá, pero es que, porque el tema realmente al final no es solo de acá, lo hace un Twitter, fenómeno mundial. Twitter lo hace Trump también. Exacto. Un montón. Entonces, y que de hecho, por ejemplo, a mí, que parece que estoy defendiendo ahí al presidente, pero no, a mí me parece que hay gente, por ejemplo, que compara a Trump a Bukele con Trump, porque ocupa el mismo medio, y yo digo, puta, pero yo también ocupo el mismo medio, un montón de gente lo ocupa, o sea, el hecho de que los dos comuniquen a través de ahí no creo que los haga necesariamente iguales, los hace que son personas que han comprendido que esa es una forma de comunicar. A eso es lo que vamos a descubrir. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, solo que vamos a ver cuánto tiempo se mantiene, ¿verdad? Porque yo creo que las comparaciones ahorita está difícil hacerlas, porque como ya dijiste tú, todavía ni siquiera ha terminado junio de 2019. No mientras estamos hablando, no sabemos qué tanto se va a parecer a Trump. Sí, por un lado, lo que estamos hablando de que no hay una comunicación, una jerarquía en la comunicación, y todos nos estamos dando cuenta a la par de los ministros quiénes se van, quiénes ser despedidos. Entonces puede ser que sí hay está rascando un poquito Nayib en eso de ser un poco autoritario, porque sí suenan como órdenes de aquí voy, ¿verdad? Porque en Twitter se puede hacer, pero no se ha visto hasta el momento que un ministro le diga, tenemos que hablar, presidente, quiero evaluar esta orden ahorita vamos a evaluar su porque orden. yo si estuviera de nuevo haciendo la analogía con una oficina, si mi jefe me dice, tenés que despedir a esta persona, a este colaborador con el que trabajas, yo le diría, sí, tiene razón, quizás no habría mucho que discutir, pero si en algún caso no hay, yo lo discutiría, o diría por qué, o quisiera saber más, ¿verdad? O abrir un diálogo. Sí. Que si todos nos estamos dando cuenta en el mismo momento del despido, quizás no se está teniendo. O esperaríamos, por ejemplo, que cuando se equivocó y dijo, despidan al hermano de Lorena Peña, al ministro le dijera como, señor presidente, no es el hermano de Lorena Peña. Cabal. Ajá. Y aunque sea por DM o no sé cómo funcionan sus comunicaciones. Señor presidente, DM. Pero tiene que seguir al ministro, ¿verdad? Sí. Sí los ha de seguir. Supongo que sí. Tendríamos que revisar, ¿verdad? Sí, o sea, sin el señor presidente solo DM. ¿Qué puta está pasando? Por en el nivel de Twitstar que tiene, algo que es bien típico es que cuando tenés un montón de seguidores o apagas las notificaciones, asumo, porque yo no tengo muchos seguidores, ¿verdad? Sí, yo lo haría, a huevo. Ajá, lo apagas. O que no te das cuenta cuando te están hablando, o te caen tantas notificaciones que no te vale 20. Entonces realmente ese medio de comunicación se vuelve un tanto unilateral. O sea, bueno, porque todos lo escuchamos, sentimos que estamos conectados con él, ¿verdad? Pero al final del día es parte de la ilusión de Twitter, ¿verdad? O sea, de sentirte cerca, porque hay retweets es lo que hace de vez en cuando él, ¿verdad? Pero no contesta, ¿o sí? Y esa creo que es una crítica que le han hecho que a mí me parece válida, que obviamente, puta, no puede contestar toda la gente que le escribe, cuánta gente le escribirá, solo la que yo puedo ver es un montón, ya no me imagino cómo vos decís sus notificaciones, pero por ejemplo le ha dado como prioridad a este juego de contestarle a los youtubers, que yo no lo veo mal realmente, a mí no me parece que sea tampoco, hay gente, falta de seriedad del presidente. Eso a mí me parece mierda, o sea, esa es de las críticas que cabal, porque en parte estamos analizando lo que está pasando con él y Twitter, la política en tiempos de Twitter, como le hemos apodado este capítulo, pero también es parte de creo que, yo no sé si todos somos bien convencionales en El Salvador, o es porque hay un montón de viejos
en poder o en control de los medios de comunicación, porque a mí me parece mierda ya criticarle que no llegó con corbata, o sea... Sí, son esas críticas que al final lo fortalecen más de lo que... ¿De qué sirve que Funes llegó con corbata, Sánchez Serén andaba con corbata? Bueno, no todo el tiempo, porque le gustaba Lucas de la Guayabera, ¿verdad? Sí. Pero se ponían corbata y de qué puta nos sirvió, ¿verdad? No, pues sí. O sea, no sirve de... Realmente no sirve de ningún. Pero lo que iba es que a mí sí me parece que le está dando atención a ese show, que el show en sí mismo no me parece tan malo, con los youtubers, no sé, españoles, no sé dónde son, mexicanos, y hay un montón de demandas que no atiende, al menos por ese medio, no sé si lo atenderá por otro lado. No sé si tiene alguien que le dice, mira este tweet, anda a ver qué putas hacer, anda a ver cómo resolves esto. Podríamos hacer el argumento de que si le da tiempo a ciertos tweets o ciertas llamadas de atención de youtubers y cosas así que son para halagar, quizás autohalagarse, o lo halagan o están hablando bien de él en algún nivel. Sí. Es otro comportamiento clásico de Twitter. O sea, tú ¿cómo se llama? Te enfocas, bueno, no sé si de Twitter, sino que más bien es del ser humano, en cierto egocentrismo de decir, o sea, es lo que me hace ver bien, y él es político al final del día, entonces tiene que darle más voz a lo que le hace ver bien. Y ahí es donde volvemos a caer en lo que vos decís, que es una falsa. Pero no es la crítica quizás que están haciendo las otras personas, ¿verdad? Lo que tú decías. Cuando hablan de esto, por ejemplo, le critican que está asociándose con youtubers. Sí. No le están criticando que solo está hablando de las cosas que lo hacen ver bien, ¿verdad? Exacto. Ajá. Porque al final del día es una crítica que no es crítica, porque es político, obviamente va a enfocarse en lo positivo, ¿verdad? Sí, claro, no que lo va a quedar bien. En marketing político. Y no puedes caer en la trampa de Twitter de agarrar pleito con todos los que hablen mal de vos, porque no vas a terminar, ¿verdad? Cagada de la risa que se pusiera a pelear con cada troll, ¿verdad? Eso sí, pasaría todo el día haciendo, que ya de por sí ahí pasa, ¿verdad? Pero esa es la otra cosa interesante. La gente dice pasa todo el día en Twitter, pero yo paso todo el día en Twitter y un montón de gente también, y eso no te impide, no sé, yo siento que lo hemos agarrado como una cuestión bien natural. Él es manzana en la discordia, es lo que te digo, dependiendo de si tú sos de dónde lo estás viendo. Amante de Nayib, es la segunda avenida para bien. Sí. Si sos o lo odias, fue el rapto y te quedaste, ¿verdad? Sí. Y el apocalipsis el que viene, ¿verdad? En estos próximos 5 años. Entonces, cualquier cosa que él haga va a ser buenísima si estás del lado de él, y cualquier cosa que haga va a ser el fin del mundo si estás en su contra, ¿verdad? Entonces, al final del día, creo que lo más importante es que es una manera bien elegante, voy a decir, de... ¿Cómo es que le llaman a esto? De distraer o como el pan y circo, lo que hacen los políticos usualmente, de la pantalla de humo, o de no se fijen tanto en los detalles de cómo estoy asentando mi gobierno. Hablen de estas cositas que les voy a dar, lo del cambio de la comandancia. Como imponer los temas. Despidos donde estamos sacando al frente y a todos sus amigos y familiares, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de él usando Twitter y no estamos hablando de lo que está haciendo o no. Exacto. Entonces, eso es un poco lo que sostiene Nelson Rauda en la nota que acabamos de leer que está en El País y también está en El Faro, que se llama algo así como los trucos tuiteros del presidente. Ese es el argumento de ese man. Hace la comparación de Nayib como un mago en el que todas estas cosas son una forma de distraernos mientras hace el truco por otro lado y nosotros no le estamos prestando atención. Y me parece muy bien que lo señale, pues, porque la verdad es que en algún nivel es cierto. Pero yo no puedo evitar hacer el contraargumento al mismo tiempo. Yo creo que lo están tratando como que algo que primera vez que sucede. O sea, que un político quiere distraer, que un político quiere hacerse ver bien o mejor de lo que es. Sí. Y que un político está distrayendo para que no analicen mucho lo que está haciendo porque él mismo está improvisando un poco o no sabe qué está haciendo o está haciendo cosas que no le van a gustar a los medios o al periódico o a la gente. La medicina de la que habló. La medicina marca, de que ya sea que sea un buen plan o malo, pues va a hacer cambios y no le van a gustar a muchas personas, ¿verdad? Sí, entonces... Y pareciera como que Nayib está inventando esto. Entonces yo entiendo lo que dice Nelson, pero... Porque sí, la verdad, al final sí se siente eso como pan y circo, como una pantalla de humo, como un truco de magia. Sí. Para no hablar de lo importante, ¿verdad? Pero tampoco es primera vez que sucede, ¿verdad? Que también no es un argumento tan constructivo, ¿verdad? Es más como... De mi parte es como un argumento bien
como no resuelve nada tampoco, ¿verdad? Ese argumento de decir que no es primera vez que un político es político. No, ajá, pero creo que se asienta un poco la cosa porque parece que es la primera vez que un montón de personas están criticando eso en un presidente y no lo vieron antes, no existía antes, no existía con Sánchez Serén. Bueno, es que ese es el punto, creo yo también un poco, es que con Sánchez Serén no teníamos ni siquiera el truco. Ajá. No había comunicación, y la que había era mala. No había nada. Entonces también estamos enfrentando, para mucha gente es enfrentarse a algo completamente nuevo, porque para la mayoría de salvadoreños somos jóvenes, digamos, la población salvadoreña es joven. Probablemente para muchas personas estaban todavía muy pequeñas cuando Sánchez Serén, cuando Funes. Entonces es como tu primer presidente ya siendo un adulto o ya siendo consciente. Entonces tal vez para mucha gente esto es como nuevo, ¿verdad? Entonces pero las críticas vienen de gente, de periodistas que vienen de hace 20 años cubriendo el acontecer nacional, o sea, no lo están viendo ahorita por primera vez. Sí, porque yo creo que al final todo esto que está sucediendo, o cómo lo está cubriendo los medios, es un recuerdo de que el Frente y Arena están ardidos. Sí. Porque no terminan de entender, creo yo, qué fue lo que pasó, y es claro que hasta el día de hoy todavía no entienden. O sea, yo no sé si es una idiotez conveniente de parte de ellos haciéndose los majes, o simplemente no logran agarrar el concepto, cómo se comunica ahora, y regresamos a ese punto, ¿verdad? Donde al final no estamos hablando de políticas, sino que estamos hablando de una herramienta comunicacional o hasta de publicidad o marketing también, como mencionaban en uno de los artículos que estábamos leyendo, ¿verdad? Cuando estábamos pensando en este tema o discutiendo ideas previo a grabar. Realmente es una herramienta, ¿verdad? Y me parece bien interesante que hay gente, leímos en un artículo de Factum, era de un tipo que tiene apellido Silva, ¿verdad? Ah, sí. Mauricio, que él, siento yo que él hizo esa referencia, me acordé del artículo porque tú hablaste de que esta generación la primera vez es como esto, los jóvenes que quizás votaron por primera vez ahora, no han vivido la guerra, y él justo decía, ¿verdad?, que el autoritarismo de Nayib Bukele le recordaba al militarismo que vivió él, ¿verdad? Entonces, sí. ese tipo de comentarios ya de un viejo, ¿verdad? Yo no digo que no importe la guerra, pues obviamente hay que aprender de la historia y todo eso, pero realmente esa es la triste realidad, es que nosotros nosotros apenas tenemos algún recuerdo de la guerra, ¿verdad? Yo no la viví, no la viví para nada. Yo tengo una idea, o sea, yo tenía un par de años cuando estaba la guerra, apenas y recuerdo algo. Sí. No la viví realmente porque estaba muy pequeño, aunque sí estaba vivo. Entonces, ese tipo de generación muestra sus arrugas, por así decirlo, cuando hace ese tipo de comentarios, porque el artículo de él a mí me pareció, voy a decir es desacertado, porque es mi opinión, pero por el hecho de que él creo que está tomándose muy literal. O sea, nosotros estamos cuestionando al principio qué tanto podemos valorar como comunicación oficial esto, o si solo es show, los tweets son show, y él detrás con su equipo están comunicándose, y eso lo hacen en el show de se les ordena despedir a tal persona, y le contesta así mi comandante, ¿verdad? Entonces puede ser que sea show, porque esa otra, o sea, nosotros da la impresión de que él está mandando parejo el mensaje a todos, pero puede ser show. O sea, si no es el greatest showman, no sé qué es, o sea, él es un gran showman, la verdad. Entonces yo a diferencia de este tipo, creo que Mauricio Silva no pensaría yo que hay que tomarse tan en serio todos los tweets de él. Al final es una plataforma publicitaria para él hasta cierto punto, ¿verdad? Para verse bien. Sí, no, diría yo. Porque también hay un punto en el que sí no podés obviar que es el presidente del país. Sí, eso es cierto. Ajá. Pero sí, entiendo el punto porque, vaya, yo no viví la guerra. Yo de hecho nací justamente el año en el que se firmaron los acuerdos de paz, pero compararlo con algo dictatorial, al menos hasta donde lo hemos visto hasta ahorita, me parece bien exagerado. Es como la comparación con Trump. Como la comparación con Trump, al menos hasta donde lo hemos visto hasta ahorita, me suena bien exagerado cualquiera de estas dos. De estas dos comparaciones, pero sí entiendo que a esta generación le resulte pesada esa forma de comunicar.
Pero yo siento que a los jóvenes no les resulta pesado porque es parte como de una dinámica de Twitter. Es una dinámica como ya establecida en la que Nayib es muy bueno y se mete a jugar con eso. Porque él se le ordena, los primeros tweets de se le ordena, yo sentí que fueron bien genuinos, bien orgánicos de su parte. Ajá. Era como, puta, soy el jefe, se le ordena que haga tal y tal cosa, y la respuesta toda... Pero como toda él está bien en contacto con los millennials y los centennials, entonces él rápido se dio cuenta que... Que era un vacil. Ajá, que era un vacil, que era un meme, como lo llaman. Exacto, y lo agarró de vacil. Yo me fijé después que así lo estaba escribiendo todos los tweets, después se le ordena. Exacto. Y así fue como se viralizó esa frase como broma en esa primera semana, ¿verdad? Y ahí creo que está lo que vos decías otra vez, la capacidad que él tiene de entender estas situaciones que un viejo... Perdón pues, pero no es discriminación etaria, pero uno de los señores mayores que está al frente de los otros partidos creo que no entendería. Es que al final, antes de seguir ese comentario, yo pensaría que no nos está ofendiendo a nadie, o sea, yo creo que son viejos, son grandes. ¿Cuál es la vida del viejo? Después de 60 años ya viejo. Yo creo que es relativo, porque yo veía viejo a las personas a los treintones, cuando tenía 20, y hoy que tengo 30, como técnicamente ahora yo soy el viejo, pero yo veo viejo a los de 40, entonces va aumentando. Es relativo, ¿verdad? Por eso habría que establecer un parámetro más universal. Sí, pero hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque a veces espero que no nos terminen linchando en Twitter eventualmente por nuestros comentarios arrebatados, pero esperemos que no ofendamos a nadie, ¿verdad? Por ser francos. No, que le hagan huevos, son viejos. Jóvenes no son, ¿verdad? No están en la flor de su juventud. Y aparte no les interesa conocer, porque ese creo que es otro problema bien grave, que no les interesa establecer un diálogo intergeneracional. Y no sé si es un problema de los salvadoreños o es un problema en general del ser humano cuando llega a cierta edad, que, o sea, es como no te interesa lo que entonces llegas y es como todos los jóvenes son unos pendejos y ya está, son pendejos, no hay otra cosa que hacer. Cabal, el que tiene que ganarte el derecho de piso, o este bicho, el clásico viejo cerote, ¿verdad? Vení bicho, ¿verdad? Te vocea. El viejo cerotín. Cabal, el que como, bicho, vení y... Sí, no, y ¿cómo se llama? Y esa actitud de yo soy superior porque soy mayor, ¿verdad? Sí. Yo sé más porque soy mayor. Entonces yo quiero ver... curiosamente tengo una curiosidad de ver qué pasa cuando esta generación envejezca, ¿verdad? Porque yo creo que los millennials son de la primera generación donde sí está más dispuesta a aprender cosas nuevas. Sí, la generación anterior, un poco la X, pero quizás los baby boomers, ellos iban más con la idea de vengo a mi trabajo, me quedo 40 años y me jubilo, ¿verdad? Y lo que aprendí a hacer acá, yo soy experto en esta cosa, en esta área. Y lo hago bien y aquí está, ¿verdad? Sí, es también un poco así siempre se han hecho las cosas, también es un dicho, ¿verdad? La dinámica económica un poco, porque antes aprendías a hacer una cosa, la hacías bien y con eso mantenías a tu familia, a tu esposa, a tu esposo. Ellos no tuvieron que vivir con la sociedad que nosotros vivimos. Y nosotros aprendemos una cosa y en el mercado laboral ahorita comes mierda. Sí, bueno, en Snapchat era indiscutiblemente el rey de las redes sociales juveniles hace unos años, y hoy yo no sé si todavía, qué viejo me voy a escuchar, pero no sé si los jóvenes lo ocupan todavía, ¿verdad? Yo nunca lo ocupé. Desde que Facebook metió las historias en Instagram, yo creo que... Se lo hartó, básicamente. Cabal, entonces no sabes qué cambio viene a la vuelta, ¿verdad? Pero vaya, trayéndolo otra vez al tema, Nayib, por ejemplo, no es un hombre joven, no es un hombre particularmente joven. O sea, se ha vendido, ha sido su venta, ¿verdad? Y lo entiendo porque es mucho más, de hecho sí creo que es el presidente más joven de América Latina, pero eso no lo convierte en un joven, es un hombre que está por entrar a los 40 años, sí. Es un hombre que fácilmente también podría asumir esta actitud de no voy a aprender nada nuevo, me vale verga. Y sin embargo ha tenido que aprender que si vamos a sacar algo positivo de él es eso, es su capacidad de ver qué está funcionando, cómo están comunicándose los jóvenes. Y el ejemplo más inmediato es se le ordena, lo terminó convirtiendo en una marca personal. Bueno, es más, para mí el mejor ejemplo de esa capacidad que puede ser buena o mala, yo no lo estoy juzgando moralmente, pero sí estoy reconociéndosela. Por ejemplo, el tema de las golondrinas, por ejemplo, nació de una crítica, recuerdo. Alguien hizo la crítica, no me acuerdo puntualmente cuál fue, y él agarró, le dio vuelta y la terminó convirtiendo en una marca de un partido.
una resignificación bien paloma de una figura que originalmente tenía la intención de desacreditarlo. Es una herramienta de mercadeo bien interesante, pero hay que entender que él sabe hacer eso. Ajá, eso es cierto. Y creo que muchos periodistas no lo están entendiendo. Muchos periodistas están criticando al Se le ordena, y el Se le ordena hace rato que ella es un meme. Entonces ya nadie te va a tomar en serio si vos haces una crítica a eso. El presidente lo está agarrando por vacío. Cabal, entonces entre las críticas, comentarios, las cosas que estuvimos viendo, yo vi que había un llamado sí, ante todo este circo, ante todos estos trucos, ante toda esta herramienta de marketing que tiene él vía Twitter y vía todo, ¿verdad? Lo que hace en redes sociales, que la solución era apoyarse del periodismo, ¿verdad? O la esperanza era el periodismo, de que los periodistas tenían que hacer que él rindiera cuentas. Okay. Ya que, ¿cómo se llama? Él no parece ocupar o querer ocupar medios tradicionales. Creo que fue el artículo del Faro, que el que escribió el artículo decía eso, de que pues tenía que haber un complemento con William Carballo. con medios tradicionales, y al mismo tiempo pues al final tener criterio, porque estamos hablando de redes sociales. En redes sociales, en internet en general, te aparece cualquier cosa en tu feed, tienes que tener criterio para consumirlo. Entonces él hacía el llamado a complementar con medios tradicionales, a tener criterio, y al periodismo. Que el periodismo, Pues los periodistas tenían es un buen punto. Es un buen punto, pero también me llama la atención si lo están haciendo, por lo que estabas diciendo. Si los periodistas realmente también ellos necesitan actualizarse, porque muchos de ellos han sido los voceros de todos estos viejos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Consciente o inconscientemente creo que lo han sido, porque defienden de alguna forma un mismo paradigma. Lo que tú estabas diciendo, Sí. que a veces no ven el hecho de que comenzó como una estrategia, un truco, lo que fuera. Sí. Comenzar a despedir gente en Twitter, ¿verdad? Pero no vieron esa habilidad que él tuvo de decir, bueno, hagamos changoneta esto, ¿verdad? Sí, porque es Twitter. Ajá. Ajá. Y te lo permite. Entonces la línea se volvió bien difusa entre qué estaba, si lo que tanto, o sea, qué tanto era un poquito la broma o qué tanto era en serio, o si en efecto simplemente una herramienta para comunicar y ya lo había hablado con su ministro. Okay, sí. Solo es un show. Yo creo que aquí no vamos a llegar a una conclusión porque no conocemos a nadie. Nadie le interesa, vale verga. Ajá. Pero... O saber si él es el que ocupa Twitter, ¿verdad? Me parece interesante que lo que mencionas, por ejemplo, del periodismo, porque justamente, y creo que aquí se viene una crítica no tanto a Nayib, podría ser a Nayib, pero más que todo a los Nayilivers, digamos. He visto un montón de Nayilivers en Twitter que la mayoría parecen troles, como que son evangélicos, no pueden escribir bien, ¿verdad? Escriben con un vergo de errores de ortografía. Bueno, decir, por ejemplo, es que ya no necesitamos el periodismo ya desapareció porque ahora nuestro presidente se comunica directamente con nosotros. Y como, al suave, bicho, o sea, qué vergón que estamos usando esta herramienta, pero así como desapareció el periodismo, no, vea. Porque obviamente, y lo que ya habíamos dicho, Nayib va a comunicar lo que estratégicamente le convenga comunicar, y obviamente van a ser sobre todo cosas buenas. Ojalá que algún día, ojalá que él sea el presidente que tanto deseamos ver vos y yo, que diga, hey puta, acabo de implementar este plan y la cagué, lo siento. Ojalá que lo sea, pero toda la historia nos hace pensar que no lo va a hacer. Ese día para mí va a ser grande. O sea, yo diría, va a ganar un montón de respeto para mí Nayib si hace eso algún día, porque eso es de las cosas más difíciles. Sí. Por lo visto imposible pedirle en el mundo en el que vivimos. Es casi que contraintuitivo. Que alguien se disculpe. Exacto. Que los medios, eso lo hablábamos el otro día, que parte de lo que nos inspira también a hacer nuestra marca digital en la comunicación salvadoreña es que queremos ver que las cosas vayan cambiando para bien. Y ya no solo en política, sino no queremos escuchar a Diana Verónica. Hola, me escuché. Son pajas bien. No, son bromas, pero cassette, sí, en cassette. Pero lo que me refiero es que si hay algo que les puedo criticar a ellos o en general a todos los, es que les cuesta reconocer cuando no saben algo en una entrevista, les cuesta decir que no sé algo, que no entendí lo que me dijiste. A veces hasta ellos preguntan algo y no entienden lo que le contestó el experto, ¿verdad? Sí. Y no lo reconocen. A veces en ese ejercicio de reconocer, no entendí lo que me dijiste,
cualquiera puede no entender. Sí. Va a haber mucha gente que esté escuchando el programa de radio o de tele o tal vez otro podcast y va a decir, se va a relacionar con eso, porque como, puta, yo tampoco entendí, ¿verdad? La primera y me sentía el clásico como en el colegio, ¿verdad? Sí. O en la universidad me da pena levantar la mano porque creí que yo era el único pendejo que no sabía. Y resulta que todos, puta, nadie entendió. Ajá. Entonces, yo creo que no podemos pedirle a los políticos lo que nosotros no hacemos. Y si criticamos que Nayib pasa todo el día en Twitter, nosotros pasamos muchas veces con la nariz enfrente del celular todo el día. Entonces, también podemos comenzar nosotros reconociendo cuando nos equivocamos o no sabemos algo. Entonces, sería bien grande para mí que él... Sí, para mí también creo que sería una muestra bien importante, como que como que llevaría la democracia a otro nivel, creo yo, porque establece además un precedente. O sea, ya puta, lleva un presidente que reconoció que la cagó. Y su comunicación, ahí podría decir, es bueno, como con su comunicación, no comunicando como una herramienta, digamos, sino que es no un buen comunicador, sino que realmente se comunica. Pero a lo que voy es que, más bien a lo que iba, al margen de si esto llega a suceder alguna vez o no, con Nayib o con quien sea, ya sabemos que el gobierno, quien esté en el gobierno, no importa quién sea, va a buscar comunicar solo los logros. Y ahí es donde entra, creo yo, el trabajo del periodista, es fiscalizar, que ahí es donde yo lo comprendo perfectamente dentro de la dinámica social, es decir, poner en tela de juicio el que esté ahí, quitarle Nayib, el que sea, nos va a decir algo y es, puta, espérate, quiero comprobar si de verdad esto es cierto. Entonces, por eso te digo que es un poco mi crítica a los seguidores, ni a los seguidores, a los fanáticos de Nayib, de decir que el periodismo ha desaparecido. No tiene que desaparecer. No va a desaparecer, pero es que además... Ni siquiera debería celebrarse. Porque realmente bueno. Si desapareció el periodismo, es un comentario inflamatorio, como poco quizás. Sí, porque realmente el periodismo desaparece en una dictadura, por ejemplo, y nadie quiere una dictadura. Bueno, al menos yo no quiero, no sé si esos pendejos quieren una, pero yo no. Creo que lo que quieren una dictadura son los que no saben que están en una dictadura sí, lo que no han leído o no la han vivido o no han leído suficiente de qué significa realmente una dictadura. Muchas personas pueden entrevistar o pues, no es raro, ves una entrevista en Rusia o en Venezuela, no falta la entrevista donde la gente cree que dice que las cosas están bien en países como esos, y la verdad es difusa cuando estás fuera de ese país, ¿verdad? Exacto. Pero sí depende de la perspectiva política de cada quien a veces, ¿verdad? Sí. Pero... sí, eso no es bueno. A mí, a un tema que yo realmente no soy periodista ni comunicador, pero siempre me intriga el rol del periodismo. Okay. Cuando veo de referente, por ejemplo, Estados Unidos y cómo ellos han visto la política en los últimos días, hablando de conectar con el público, hablar como ellos, hablar en el idioma o en términos de ellos, que es bien popular en Estados Unidos, porque desde que llegó Trump, un poquito antes de que llegara Trump, los talk shows nocturnos son liderados por cómicos haciendo críticas a Trump. Stephen Colbert, Seth Meyers y, sí. Puta. Hasta Trevor Noah, cabal, o John Oliver, o sea que se vuelven a veces hasta como James Stewart, creo que se llama, que es el que estaba antes en el puesto de Trevor Noah. Stewart. Que hizo unas declaraciones ante no me acuerdo si fue ante el Senado o entre unos representantes de alguna cámara o algo en Estados Unidos, y él habló con más elocuencia y con más claridad que la que muchos políticos hablan. Entonces, como ya estamos entrando en un punto donde no me extrañaría que él de repente también se termine tirando a un puesto más político, porque se ha alejado un montón de los medios, ¿verdad? Sí. Y ya tiene el apoyo popular, ya lo conoce la gente. Y a veces porque ellos no son periodistas, ellos pueden hacer las críticas incisivas que a veces un periodista no puede no debe, o no sé si puede o debe, ¿verdad? Porque a veces siento que hay espacio, el periodista tiene como espacios específicos y bien limitados para dar su opinión. Por ejemplo, lo que estaban viendo con Rauda, en el que obviamente lo que está plasmando ahí es su opinión basada en muchos datos, pero su opinión al fin y al eso cabo. Siento yo de él, que yo no sé si bueno o mal. No estoy seguro. Lo que pasa es que te lo permite un medio, o más bien te lo permite, depende del formato. Pero el día a día, el grueso del trabajo de un periodista es no dar su opinión. Eso es, o sea, de la manera fundamental. De 100 notas que vos haces, escribís 2 de opinión, pero toda la demás no debe ser opinión. O sea, si está haciendo un trabajo periodístico bajo los fundamentos del periodismo, debería ser imparcial, entonces siempre. Debería ser imparcial siempre, excepto en los géneros que son opinativos, como la columna de opinión, como las editoriales, etc. O sea, el periodismo te da como ese respiro de, ok, dame tu opinión acá,
pero en todo lo demás no me das tu opinión. Ajá, en todo lo demás contame qué sí, está porque a pasando. veces yo siento pues un poco incisivo. Yo ya he tripeado a Nelson Rauda en otras ocasiones, entrevistando o haciendo otras notas, y se siente bien incisivo, y a veces lo siento como con una agenda. Pero Entonces, es que todos los medios tienen agenda. Ajá. Todos los medios tenemos agenda. Entonces, en ese aspecto, no contradice un poco lo del periodismo, lo de que debe ser imparcial si tiene una agenda. Bueno, lo que pasa es que te estás metiendo en un debate filosófico viejísimo del periodismo. Ajá. Porque, vaya, yo estudié periodismo, yo nunca he ejercido el periodismo, ni soy periodista, solo saqué bueno, no lo he sacado, pero pero estudié 5 años de periodismo, ahí dejémoslo. Necesitando sí, la tesis. De joder con la tesis. No, bueno, pero el punto es hay un debate como viejísimo, que de hecho hasta Ignacio Yacurías entró a ese debate. Ajá. De va a ser imparcial o no va a ser imparcial, porque vos podés hacer una nota en la que no das tu opinión, pero en el momento en el que elegís a qué fuentes darle voz y a qué fuentes no le vas a dar voz, ya estás dando... Hay cierto prejuicio. Ya hay un prejuicio, ya hay un sesgo, ya estás siguiendo una agenda, como vos decís. Entonces lo que se plantea muchas veces es vos no dejas nunca de perseguir la imparcialidad, porque la imparcialidad es una utopía y te permite... Nunca la vas a alcanzar, pero no está mal que la estés buscando todo el tiempo. Uh-huh. No tiene nada malo. Lo que tenés que hacer como periodista es ser honesto. Yo creo que en eso falla muchas veces el periodismo salvadoreño. Exacto. Acabas de hacer una buena distinción que me ayuda a entender un poco más el fenómeno, porque hasta una agenda puede ser la verdad, una agenda puede ser imparcial inclusive. Claro. Y por ser imparcial, quizás puedes terminar cayendo en una trampa y siendo sesgado, ¿verdad? Y yo creo va a ser necesariamente incisivo, porque puede ser que necesites un nivel de incisivitud, no sé. Aquí nos inventamos palabras, vale verga. Ajá. Bueno, pero va a ser incisivo hasta cierto nivel. Donde llega un punto donde empujar o morder, o si sos un perro, estás mordiendo. No estoy comparando a ningún periodista con un perro, pero... perro a ningún periodista. Sobre todo porque estamos hablando de Nelson Rauda, no le estoy diciendo perro. No, pero si tú estás entrevistando a alguien y lo mordes un poco, y ves que no cede, lo mordes de nuevo o no lo soltas, entonces está siendo incisivo. Okay. Pero si ves que él tiene un punto interesante o que no sabes, o que tu investigación topó y él te revela algo que tenés que ir a demostrar, entonces ahí tendrías que retractarte un poco y quizás ahí debería estar la verdadera imparcialidad, no llevar lo incisivo a las últimas consecuencias. Quizás hay un punto también, ¿verdad? Podría ser. Porque quizás el punto es la verdad Lo que pasa es que cuando... yo traigo mi verdad, quiero confirmarla, y la persona entrevistada no me la está dando, entonces... Por eso creo que en la buena práctica periodística, digamos, vos estás investigando un tema y a la última persona que le tenés que ir a preguntar es al funcionario. Porque ya tenés que llevar un montón de pruebas o de información que ya recogiste. Debería ser. Y le decís de último, le decís, vaya, dame su opinión sobre eso. Y él te va a decir, no, eso nunca pasó, no, pero aquí está la prueba de que sí pasó. Y ahí vas viendo, y entonces vas viendo cómo se va zafando. Y al final lo más seguro es que no te va a decir nada, porque en realidad las fuentes oficiales no sirven para mucho. Desde el punto de vista periodístico, sirven para tener el contrapunto necesario de qué está diciendo la oficialidad, ¿verdad? Pero en realidad no te sirve demasiado para la investigación. Entonces lo más seguro es que vos vas a llegar y le vas a decir, mire, bajo su administración sucedió esto y esto y esto, que son delitos, digamos, ¿vea? Y te va a decir, no, eso nunca pasó, eso pasó porque esto y esto, y se ve por la tangente. Entonces tu trabajo es recoger eso y decir, bueno, nosotros tenemos pruebas de que esto pasó, y él dice que no pasó. Entonces se lo presentas al público, y yo creo que esa es un poco la honestidad. Se lo presentas al público, y digamos, si estuviéramos hablando de Nayib Líber te va a decir, no, yo creo en el presidente que dice que no pasó. O la otra gente te va a decir, no, puta, que hay pruebas, que hay recibos. De que ese sería el ejercicio que desde los puntos que tiene este Carballo, que realmente... Yo creo que quizá el de Silva fue interesante para escuchar su opinión, pero los otros dos o tres artículos que leímos, como el de Jotdown también, fueron bien útiles, porque creo que aunque no comparto del todo lo que dicen o cómo lo dicen, tienen buenos puntos y puntos necesarios. Yo coincido mucho con el de Carballo en El Faro. Sí, porque yo creo que es cierto. Que porque no es fatalista, eso me gusta, y tampoco es esperanzador. Y yo creo que ese es el punto refrescante de su artículo y de la opinión que necesitamos. O sea, porque yo voy a cuestionar a Nayib cualquier día de la semana. O sea, a mí no me he terminado de convencer a él desde hace tiempo. Okay. Pero
como lo hablábamos alrededor de las elecciones, o sea, no importa por quién haya votado yo, pero que quién sabe si por mis comentarios ya pueden asumir, ¿verdad? Ajá. Por quién no voté, ¿verdad? Sí, pero votaste por Calleja. no tengo derecho a no revelar por quién voté, ¿verdad? Ajá. Pero no importa por quién voté o por quién no voté, ahora a todos nos conviene que le vaya bien, y no lo digo como lo dicen en los medios tradicionales, los comentaristas políticos, sino que realmente sí, y eso es lo que estamos tratando de llegar al fondo de, si tiene algún sentido esto, ¿verdad? Sí. Llegar al fondo de al menos meditar cómo es que está ocupando Twitter, qué está haciendo por Twitter, qué tan malo es realmente, ¿verdad? Sí. Porque estamos tratando de darle la oportunidad con menos de un mes en el gobierno. Y además yo creo que en estos tiempos en el que hay sobreabundancia de información, creo que es necesario sentarte y decir, ok, estoy recibiendo este verbo de información, pero necesito procesarla y entender qué estoy recibiendo. Si nos Porque pueden si no llegar te dejas ir por la emoción del momento. Si nos pueden ir a los periodistas sería lo más vergón, pero yo siento que andan perdidos también, y lo digo sin ánimo de joderlos. De verdad siento que la mayoría de periodistas a los que yo leo en Twitter, la mayoría, el 90% están perdidos porque están prestándose a ese mismo juego. Exacto, entonces yo digo, lo ideal sería que ellos nos ayudaran, pero al final del día, como digo, no puedes pedirle a los políticos que hagan lo que vos no haces. Pero por eso está el podcast de Vox. Sí, nosotros nos pueden confiar para tener opiniones. Sobre nuestros hombros está la democracia en este momento. No, pero sí, creo que ni siquiera los periodistas que son los llamados entonces están... nos queda a nosotros ser un poquito más críticos, a no solo ver unos tweets. Y dejarte por la información, es analizar un poco qué estás recibiendo. Y algo que a la gente se le olvida es que pueden ir a buscar a Google. Cuando tengan dudas de algo, pueden buscar en Google. Y a mí me revienta cuando alguien en Twitter, en Facebook o lo que sea, que piden recomendaciones de algo o preguntan por así como puta, ahí está Google. ¿No? Google, entonces, igual es con cualquier tipo de argumento político que pueda tener. Si alguien te está llamando fascista, naivo o dictador, sí. Bien podrías buscar en Google que es un dictador, ¿verdad? Para ver quién es así. No, y que el hecho, como lo decía, el hecho que hasta ahorita no haya dado muestras para mí de que vaya por ese camino, no quiere decir que de aquí a 2 años se le pelen los cables y empiece exacto, y si tú buscas... Que ojalá que no pase, pero puede ser. Entonces estás todo el tiempo comparando, puta, esta acción es... Y si lo googleas, tenés un poco más de herramientas. Sí, para decir, hay videos en YouTube chivos sobre esa tendencia bien pregón, hacer los videoensayos, aprender de filosofía, de Kant, de Descartes. en 5 minutos. En 5 minutos. Pero ya algo, te queda al menos una curiosidad, sí, ¿verdad? De dictadores famosos en 5 minutos, pero dictadores para dummies, no quizás serie de libros, ¿verdad? Para dummies ahora son videoensayos de YouTube. O algo así como 5 rasgos para identificar si tu presidente es un dictador. Esa sería una buena nota. Eso suena más como una nota que pudiéramos hacer. Sí, a huevo, ya lo vamos a hacer, vale verga. Cabal, ¿cómo saber si tu presidente es un dictador? Vamos a tener que editar eso para que no nos quiten la idea, ¿verdad? Sí, a huevo. Igual este podcast nadie lo va a escuchar, bro. Este capítulo, más bien el podcast. Vamos a ver. Sí. Quizás para retomarlo, para no sé si ir cerrando, pero para quizás me parece una buena manera de ir cerrando el círculo de la conversación, es eso que estábamos leyendo en la revista Jotdown, las características de Twitter en general, o sea, porque hemos hablado mucho de que es una herramienta, de cómo lo ocupa, no tanto el contenido, porque no sabemos exactamente de dónde viene o cómo se origina, pero sí podemos hablar pues de la herramienta, cómo la ven no solo en este país, sino que internacionalmente, ¿verdad? Sí. Hay estudios bien serios en el mundo sobre esto. Creo que eran 2 fenómenos de muchos que pueden darse en Twitter. Uno de ellas creo que era la cultura del victimismo, una cosa así. Y el otro fenómeno que menciona este artículo es el exhibicionismo moral, no sé qué. El primer punto, como para resumir un poco lo de la cultura del victimismo, es un poco lo que hemos estado viendo y de lo que mucha gente se ha estado quejando de lo políticamente correcto. Ya no puedo hacer un chiste sobre gordos porque todo el mundo la comunidad de gordos, todos los gordos se ofenden, vea. Entonces, lo que menciona estos 2 fenómenos es cómo una afrenta que vos sentís personal la terminás llevando al gran público para que lo juzguen, vea.
como que vos me dijeras a mí sos un pendejo y en Twitter y yo digo, este más está diciendo que todos los colochos somos pendejos y ya todos te atacamos a vos, vea. Algo así, por ahí va. Parece como de una caricatura. Quizás habla mucho de Twitter eso, ¿verdad? Pues, parece claro, una caricatura, sí, ¿verdad? Como está hablando mal de los colochos. Ajá, sí, odias a los colochos. O voy a hablar mejor de cheles, o sea, porque... Sí, porque no sé si se ofenden los colochos si yo hablo de colochos, ¿verdad? Ajá, mejor voy a hablar de... Pero si hablo de chele, yo creo que puedo criticar a la comunidad chele porque soy parte, ¿verdad? Exacto, ajá, algo así. Tengo derecho, ¿verdad? Algo así. Y el otro fenómeno que es el exhibicionismo moral, y tiene otra palabra, no me acuerdo cuál es justamente lo que hemos hablado de Nayib, de resaltar lo bueno de uno, pero obviamente en el caso de Nayib es el presidente del país, entonces responde a una estructura mucho más grande comunicacional, digamos, pero en realidad lo hacemos todos. Compartimos cosas que nos pasan y todo esto, pero siempre estamos buscando como el quedar bien parado, sí, sobre todo desde el punto de vista moral. A menos que sea emo en 2005. Ajá, sí. No, y estuviéramos hablando de MySpace, pero ese es otro tema. Sí, a menos que fueras un emo en 2005, no vas a compartir tus tristezas en redes sociales, ¿verdad? O sea, sí. Si ves, hoy en El Salvador, que en 2018 pasó algo bien grande, que el salvadoreño descubrió Twitter, creo yo. Sí. Porque yo he estado ahí desde hace rato, quizás desde que... Yo desde el 2011. Casi desde 10 años, por 9 años. Llevas ahí. Y al principio tampoco entendía qué era lo que estaba pasando ahí. Cuando lo comencé a entender, quise llevármela de chistoso. De poeta, de chistoso, tuve todas las etapas, ¿verdad? De filosófico, unos tweets. Yo un día me puse a ocupar la herramienta que tiene Twitter para buscar los tweets más viejos que tenés. Ok. Y sí da pena, la verdad, es cuando vas a ver tus o muy emocionales. O muy privados. Sí. Como realmente eso es lo que estaba pensando, que curiosamente Jack Dorsey y todos los que fundaron Twitter, era eso lo que hacían los primeros días, o sea, era justo que estaban pensando, que estaban comiendo y todo eso, y creo que la fundación de... Yo leí una frase justo creo que fue en el libro de Hatching Twitter, donde hablan de la historia de Twitter, donde dicen que las compañías jóvenes heredan las mañas, por así decirlo, ¿verdad? De los fundadores, que son como los padres en esta como que adquieren la personalidad. Entonces, si ellos tenían esa actitud bien plenamente millennial de egocentrista, ¿verdad? Sí. Tiene lógica que se le heredaron a su red social, a su plataforma, ¿verdad? Y eso es lo que vemos mucho hoy en día, que creo que por ahí va lo de... Pero fíjate que eso a mí me parece que es interesante porque yo siento que en tanto Twitter como Facebook son plataformas que por sí mismas han evolucionado. Sí. En la forma en la que se ha usado. Yo siento que ese planteamiento de que escribís exactamente lo que pasa por tu mente o contás tus miserias por Twitter, estoy seguro que hay mucha gente que lo hace todavía, pero yo creo que ella es la minoría en Twitter. Ahora ya todos tenemos como un personaje en Twitter. Sí, es cierto. Y el personaje puede ser lo que vos querrás que sea, puede ser alguien súper chistoso, puede ser alguien bien serio o bien dado a la depresión, pero en todos los casos siempre es un personaje y siempre está buscando posicionarte a vos como una persona mejor. Exacto. Y me parece bien chistoso porque yo creo que todavía que veo un montón de gente que sí veo algunos que tú decís que cabal se han convertido en personajes de Twitter, a sus seguidores, a sus 200 seguidores. Sí, ¿verdad? ajá. Aunque hay gente que tiene un poquito más, ¿verdad? Pero sí, hay varios que siento que todavía están acá atrapados en eso, quieren ser chistosos o quizás están persiguiendo el sueño de ser el que invente un meme. Ajá. Entonces, el que haga viral. Cabal, yo me la llevo chistosito en Twitter, ¿verdad? Entonces, ahí tenés todo de todo. Y en esa carrera ya vamos perdiendo todos porque nos va ganando Nayib. Sí, cabal, regresé. Él es el rey de facto de Twitter en El Salvador, si pudiéramos... Sí, totalmente. Si la gente en Silicon Valley... Y ese otro punto, yo creo que ya vamos a ir cerrando porque ya tenemos hambre, pero solo no me gustaría dejar pasar esta idea. El sentido del humor, bien que mal, es una distinción, una característica bastante importante del Twitter en general. Aunque hay gente que es depresiva, hay gente que obviamente no llega a contar chistes, pero en general el sentido del humor es bien característico. Uh-huh. Nayib lo está haciendo.
también lo está usando mucho el sentido del humor. Aquel tweet de y con los 25 que sobran compren una cafetera y el pan dulce lo ponen de su salario. Ese es el sentido del humor de Twitter, que puede que no te dé risa. A mí no me dio risa cuando lo leí, pero entendí, este es el lenguaje y es la forma de comunicar de Twitter. Y ahí me parece que hay algo, voy a decir, un poco alarmante, porque creo que si vos ves todos los... Sánchez Serén, que es el antecedente más inmediato que tenemos, era una persona a la que le hacíamos memes y le hacíamos burla y hacíamos chistes de él hasta decir ya no. Y él no tenía, al menos públicamente, no tenía ningún sentido del humor. Era muy serio, muy solemne en su forma de comunicar. Entonces nosotros éramos los que nos reíamos de él. Y ahora creo que se ha dado un poco la vuelta del asunto. Y parece ser que es el presidente el que se burla un poco de nosotros. Y nosotros estamos como encabronados, como... Puta, ¿por qué no sos serio? Soy el presidente. Y es como, puta, pero también nosotros nos corresponde también burlarnos, porque burlarnos del poder es parte de la democracia. Recordar, no hay que olvidar que el Frente y Arena están ardidos, ¿verdad? Porque yo creo que parte de eso es del enojo de ellos, de lo encabronados que están, que dicen que no, ¿verdad? Pero sí, pero sí están encabronadísimos. Es que sienten que se están burlando de ellos y no entienden el chiste. Exacto. Entonces, parte de las críticas, o se le exige formalidad, entre comillas, a Nayib, porque muchos sienten que se están burlando de ellos. Entonces, los periodistas que a veces no tampoco terminan de entender la broma, o de que tienen ese miedo esa profecía autoproclamada de ellos de que él va a eliminar la libertad de expresión en el país, ¿verdad? Sí, que también me parece bien alarmante. Hasta ahorita me parece bien alarmante. De parte de los periodistas. Okay. Decir que se está acabando la libertad de expresión, hasta donde llevamos es de puta, puede ser que mañana mande un decreto en el que nadie puede hablar, vea. No, pero hasta ahorita a mí no me parece que esté atentando contra ninguna libertad. Lo que hay que tener cuidado es que la democracia no muere de un día para otro. Es una enfermedad terminal. Progresiva. No, yo creo que más bien es como un accidente que te deja hecho verga y que estás en life support o estás en la cama del hospital y poco a poco va decayendo tu salud hasta que ya no te pueden salvar. Okay. Yo creo que así se puede ver. El accidente puede ser que no sea tan grave, pero poco a poco se va complicando. Porque yo creo que no muere de un día para otro y yo creo que lo importante de esto, del rescatando el victimismo y dándole una vuelta. Me pareció en un momento que dijiste bien interesante que hubiera sido esto. O que pudiera suceder esto más bien. Que Nayib la cagara con un tweet inapropiado. De esos con los que se victimizan comunidades, ¿verdad? O sectores. Como que se burlara de los gays, digamos. Sí, o sea, él no lo va a hacer porque... Claro, pero que en esa vena hiciera un comentario desacertado. Y en lugar de borrarlo tuviera que rendir cuenta. Pero... si él bromea siempre, si no sabes cuándo está bromeando, cuándo no está bromeando, si tenés a los fans de él apoyando todo lo que dice, ¿verdad? Ya no tenemos esa herramienta de obligarlo a rendir cuentas, ¿verdad? Esa herramienta que le encanta a Twitter y al internet ahora por movimientos como Me Too lo han ocupado un montón, ¿verdad? O bien y no estoy deslegitimizándolo, ni al quererlo comparar con las comunidades o los grupos que se auto-victimizan, ¿verdad? Pero hay de todo en ese espectro, creo yo, Vos decís que entonces eso como que le resta validez a una crítica que podría en algún momento llegar a ser muy necesaria. Yo siento que no existe ese ángulo donde le podamos dar presión por cómo maneja él sus redes, o no sé si por el hecho de que es un presidente ocupando Twitter como lo ocupa. Pero que no sé si tenemos esa posibilidad de decirle, hey, cálmate, o es como, lo chivo de esto es que él siempre tenemos un canal abierto donde él se está comunicando. Y al final es como decía el man de Jotdown, es como un meeting perpetuo. Sí, correcto. Él tiene... No, y a las 2 de la mañana yo digo, puta Nayib, qué calor está haciendo, ya la cagás y le pongo un tweet y seguramente lo va a leer. Le va a valer verga, pero lo va a leer. Quizás te da like y te sentís... te sentís muy bien. Te sentirías muy bien. Pero lo interesante sería que no sea... quizás no me va a contestar a mí, pero que a través de redes sociales o de Twitter se le pueda mandar un mensaje. Eso sería bien vergón. Pero no sé si se va a poder, ¿verdad? Porque no sé qué tanto está escuchando él. Y no estoy hablando de que es autoritarista, no, sino literalmente no sabemos qué tanto está escuchando, ¿verdad? Sí. Así, a eso quiero llegar con eso de la victimización como una herramienta, entre comillas,
hacerlo rendir cuentas cuando se pasa de la raya, ¿verdad? Porque no parece que en todo esto... No tenemos como las herramientas en la mano para hacer algo así. Él tiene el sartén del mango ahorita en Twitter, Sí, como estaba sí. diciendo. O sea, por cómo lo ocupa él se está riendo. Pero él eso- está contando los chistes y se está riendo. No hay mucha interacción. Sí, nosotros puta, te está burlando de mí o... Y eso sería lo vergón. Ajá. Y que eso, puta, ni siquiera Trump lo hace tampoco, ¿verdad? Que No. también le gusta un montón de ocupar la red social, ¿verdad? Sí. Que nunca lo he visto contestar directamente, aunque si puedes ver análisis de sus tweets o análisis políticos de Estados Unidos, puedes ver que ya lograron darse cuenta que cuando Fox News o Fox and Friends, creo que se llama el programa, uno de los programas favoritos de él, ya saben que cuando ese programa sale, termina el programa, probablemente Trump ha tuiteado algo sobre eso, ¿verdad? Entonces, Ok. ¿cómo se llama? Aunque no hay una respuesta directa, sí sabe que él está respondiendo a algo puntualmente. Ajá. Quizás vamos a O comenzar... sea, sí sabemos que lo mira. Ajá. Ajá. Entonces, yo quizás lo que estoy diciendo de alguna manera, vamos a ir descubriendo si existe ese camino o ese canal para saber si Nayib nos está escuchando o nos está leyendo, ¿verdad? Para ver qué tanta comunicación existe o si realmente sí estamos atrapados en un meeting perpetuo. Porque yo sí esperaría que él esté buscando el feedback de la gente y no solo de la gente que lo apoya, sino en general del país, porque ya él lo dijo incluso en su discurso, ya no soy el presidente solo de la gente que votó por mí, sino de todos los salvadoreños. Exacto, lo que está diciendo también. Ajá, entonces esperaríamos que él tenga como la capacidad para, ok, a este pendejo le caigo mal, pero me está diciendo algo que probablemente sea cierto, ¿verdad? Que tenga esa madurez, pero también, o sea, no le podemos exigir, sí le podemos exigir, pero creo que también tenemos que hacer una valoración, los que estamos de este lado, de si estamos actualizando nuestras propias herramientas y nuestras propias formas de hacer las cosas, porque aparentemente Nayib ya se le adelantó a los periodistas. Y estoy hablando de los periodistas serios, no estoy hablando de la Brittany o del blog, ¿vea? Estoy hablando de los medios realmente serios. Aparentemente él ya le ganó, él ya se actualizó y todos estos medios todavía siguen sin actualizarse, aunque sean medios digitales, siguen sin cambiar un poco el chip. Y a mí eso me parece preocupante porque, como vos decís, ¿qué va a pasar si algún día Nayib realmente, hasta donde vemos ahorita, ha cometido errores, pero por suerte, y lo que yo siento es que no ha habido ningún error demasiado grave? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, justo ahora en la mañana, cuando estamos grabando esto, se ha comenzado a desplegar el plan de seguridad que él trae, que es de recuperar territorios. Que yo esperaría, yo esperaría dar más tranquilo este fin de semana o quizás hoy en la noche ya, ¿verdad? Ya no, y ahorita ya podemos ir a ya podemos ir a jugar a soya, a la canchita ahí en Mascón. Ya podemos ir a almorzar al parquecito de la colonia. Montes, sí, a Montes 4. No, pero el punto es, acaba de lanzar el plan, digamos que hasta ahorita no hay nada que lamentar de lo que ha pasado, ni nada. Hay muchos que ya lo están comparando con la mano dura de Flores y después la super mano dura de Tony Isaac, etcétera. Pero ¿qué pasa si en uno de estos planes de seguridad, que ojalá que nunca suceda, él termina alebrestando más la situación de violencia? De repente va a salir un periodista, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero un periodista al que hemos visto criticar a Nayib porque no llega con corbata, y luego va a venir y va a decir, y viene y critica a Nayib porque no llega con corbata no sé dónde, y entonces para mí, y tratando de ser objetivo, ese periodista pierde un poco de credibilidad porque me parece que es una crítica pendeja. Pero luego va a venir y va a decir, hey puta, Nayib está haciendo esto, que sí es bien grave y hay gente que se está muriendo. Y a Nayib le vale verga y está metiendo más y más militares y esta mierda va a ser una guerra, y me lo va a decir ese periodista y va a decir, este pendejo está jodido. Ese es el problema de los... O sea, está perdiendo ¿cómo se llama? La fábula aquella de Pedro y el Lobo. Justo eso estaba pensando, ese problema de cuántas veces vas a llamar lobo hasta que realmente llegue y ya nadie te crea, ¿verdad? Exacto, entonces y a mí me preocupa que los periodistas estén cayendo en ese juego y estén desgastando su credibilidad en cosas que no deberían. Que critiquen las cosas que hay que criticar, por supuesto, pero siento que ya la gente está, yo he visto gente ya decir, puta, este es el presidente que tenemos que pone memes, y yo es como, puta, déjalo, o sea... Sí, porque la verdad que yo creo que los periodistas, como llama Carballo, o sea, realmente necesitamos un complemento. Y para mí, idealmente, que comunique todo lo que quiera en Twitter, pero debería tener ruedas de prensa con los medios tradicionales, eventualmente, aunque sea una vez al mes, de acuerdo. cada 15 días.
Y así, una rueda de prensa y como, vaya, vengan, yo les voy a dar gusto, les voy a dar detalles, pregúntenme, ¿verdad? Porque sí tiene que haber un poco de eso, porque aunque no nos guste o no ocupemos los medios tradicionales tanto nosotros, ya no ocupamos, claro, es pero necesitas llegar, porque algo que no hemos mencionado y no vamos a entrar a eso, pero no todos tienen Twitter, no toda la gente ha aprendido a usarlo, a pesar de que tiene internet, se queda ocupando... Y a pesar de que Facebook. las noticias de Twitter trascienden a todos los otros medios, creo que no es lo mismo. O sea, le debes al pueblo la comunicación y no todos tienen acceso. Okay. Y sí necesitamos parte de ese complemento, siento yo, que se pongan en las vivas los periodistas, la verdad, porque cabal, ¿no? Si se desgastan de maneras estúpidas, ya no puedes confiar en ellos. Y llegaba a llegar a un punto donde sí vamos a necesitar que lo hagan. Por ejemplo, esto de los despidos. Yo, en lugar de criticar pasivamente como lo han hecho, hubieran ido a investigar. ¿Por qué no fueron a investigar? Porque yo casualmente el año pasado escuché en la radio de que estaba entrevistando a no me acuerdo en qué oficina estaba, no es que esté guardando nombres, es que no me acuerdo puntualmente, pero sí hablaron de una de estas chavas que era nieta de Sánchez Serén, que estaba en una oficina donde sí estaban cuestionando qué estaba haciendo ahí, o que estaban cuestionando de que por lo visto iba a tener blindaje. Era antes de las elecciones que estaban hablando en la entrevista esta, de gente, no sé si era secretaria de Cultura ya en campaña. Antes creo que de que oficialmente comenzara fue. Donde ya estaban cuestionando de qué estaba haciendo ahí, o que no se iba a poder despedir este familiar de Sánchez Serén. O sea, yo ya se ha escuchado de este tipo de cosas. Sí, no es la primera. Cuando surgieron los despidos hubo de todo, pero no hubo investigación. No hay investigación porque hay un punto, todo otro secreto a voces. Todos esos familiares, muchos, no todos, muchos, probablemente, estaban en nóminas, fueron puestos ahí no porque tenían que estar ahí o porque eran buenos para el puesto, sino que porque es familiar mío. Sí. ¿Dónde está la investigación periodística para ver el perfil de estos integrantes del frente que estaban ahí, de estos familiares, de cancilleres, de estos... O investigar eso que estamos hablando de Nayib dio la orden antes y siguió el debido proceso y lo comunicó en Twitter, o desde Twitter se enteraron todos. No estamos haciendo la pregunta esta. Que me parece que su puta sería un buen ángulo de una nota. Y cerrando esta plática, a mí me parece que ahí va lo preocupante, de que sí necesitamos a los periodistas, ¿verdad? Creo que sí los necesitamos. Pero necesitamos que se actualicen. Que cabal, necesitamos que se actualice la política, que se actualicen los actores políticos, sí, que se actualicen los periodistas, los comunicadores. Nadie tiene que quedarse sin actualizarse. Los analistas políticos, que para eso ya estamos vos y yo para analizar. Entonces por eso hemos venido nosotros a meter nuestra cuchara. Sabemos la mitad de las cosas que estamos diciendo. Sí, no, huevo, que hemos inventado. Quizás vamos a decir muchas cosas que después nos vamos a retractar en el próximo capítulo, si lo hay, ¿verdad? Sí, o a través de Twitter, sí, pero nos vamos a retractar. Si es necesario, nos vamos a retractar. Sí, vamos a seguir nuestro propio consejo. Cabal, porque si no sería hipócrita. Sí, no, claro. Entonces, pero todos tienen que actualizarse, creo yo, porque si no, Nayib se va a quedar jugando este juego él solo, ¿verdad? Y se va a quedar manipulándonos a todos, porque solo él está jugando ahorita. Sí, todos los demás están desde la banca. Los demás están criticando, están llorando, están haciendo berrinche, pero él es el que está dominando ahorita. Sí. Tiene el sartén por el mango, porque tiene su pastel y se lo come, ¿verdad? No, claro, ajá. Y estamos además a la deriva esperando, puta, ojalá que quiera hacer bien las cosas. Sí. Así con ese pensamiento. Pero el día que quiera hacer mal las cosas también lo va a hacer y no tenemos como herramientas para enfrentarlo. Así es. ¿Por qué? Que ojalá que quiera hacer bien las cosas y ojalá que haga bien las cosas. Yo porque ya necesitamos. Que hacer las cosas diferentes signifique una mejoría, digamos, aunque la digo con temor. Pero que simplemente sea diferente, sea mejor. Sí, pero ya estás en el suelo, una mejoría es cualquier cosa, cabal, te levanta cualquier cosa. Creo que de Sánchez Serén venimos de tocar fondo, entonces. Bueno, y hablando de Sánchez Serén nos vamos a despedir con esta canción. Con esta canción de, no sé, de La Tracalosa, no sé de quién. Nos vamos a despedir de Chayanne. Canción. Una pausa para poder editarlo. Ajá. La de Chayanne. Para ver qué presupuesto nos da, ¿verdad? Para qué canción podemos poner. Para ver cómo editamos, porque no tenemos ni puta idea de cómo editar audios tampoco. O sea, solo literalmente tenemos un celular y un micrófono. No les digas cómo se hace la salchicha. No grabamos con un celular. No, estamos en un estudio, estamos en estudios de VoxBox. Sí, estamos VoxBox Media. Tuvimos que invertir ahí en un estudio $50,000. Y ahí estamos grabando, pero sí, es lo único que tenemos. Ya ahí no tenemos ni las credenciales para estar hablando, ni idea de cómo hacer esto. Pero tenemos muchas opiniones. Cómo editar, pero tengo opiniones.
No tengo las credenciales, pero tengo opiniones. Como gente, sí, puta, yo no tengo ni título de periodista, pero les doy consejo a los periodistas de cómo hacer su trabajo. Eso es lo más dulce, ¿verdad? Sí. La dulce ironía. Adiós, ya terminamos. No sé cómo terminarlo, de verdad. No, la verdad yo tampoco. Bueno. ¿Cuánto fue al final? Voy a ponerle pausa ya. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.